Don Gracias Alberto, por venir aquí a los es estudios. bastante grato. Claro, para nosotros también, obviamente. Bueno, habría que hacer un poco el análisis, para eso te hemos convocado también, entre otras cosas, para hacer el análisis de lo que significaría esta suerte de liberación que se ha registrado de dos peruanos geólogos que fueron secuestrados durante casi 29 días. En Colombia por el Ejército de Liberación Nacional, que es una fuerza menor que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Son evidentemente grupos que internacionalmente algunos los reconocen como alzados en armas. Incluso aquí esa fue la expresión del propio presidente Ollanta, ¿no? Dijo, de estos grupos alzados en mar, sin embargo, para otros son grupos terroristas, obviamente. Claro. Pero independientemente de esos conceptos, yo te pregunto, ¿estos grupos tienen alguna semejanza con los residuales o los remanentes de Quispe Palomino, que ha generado toda esta alerta a los Estados Unidos, ¿no? De que eventualmente, dice, estos grupos serían secuestradores de turistas estadounidenses? Pero primero analicemos el tema de la liberación de estos peruanos. Claro, yo diría que relación directa no tiene ninguna relación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el tema de los Quispe Palomino todavía es por resolverse con los de que están operados, o sea, con la gente estrictamente de Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Entonces, en relación a los contactos internacionales todavía no tienen. Y justamente la preocupación de ellos fue primero acabar con Artemio, que era en realidad el representante oficial del senderismo en el Perú. Después de la caída de Artemio no han logrado, porque Movadef está operando muy bien a nivel internacional, de modo que una relación directa no tienen. Claro, se trata de grupos subversivos y están bastante años también en este vecino país. Y la intención que tendrían a lo mejor no serían los peruanos, sino también otros empresarios que me parece que hasta ahora no han sido liberados, ¿no? Ahora, ¿estos son grupos que se financian con el narcotráfico en Colombia? Obviamente que sí. Todo grupo subversivo, terrorista o guerrillero, porque ese es el lenguaje internacional, siempre tienen relación directa en zonas, pero sobre todo en el caso peruano o el caso colombiano, relación con el narcotráfico, porque de lo contrario estarían en continuos secuestros, como hacía Abimael Guzmán en los inicios, ¿no? Incursiones a las comunidades campesinas, ¿no? Y eso es irresistible, ¿no? Por lo tanto, lo más común es que acuden al tema del narcotráfico. Señor Yaranga, ¿cuál es la situación actual de estos alzados en armas, o como se les quiera llamar, los integrantes del Ejército de Liberación Nacional? Bueno, ellos tienen operando ya muchísimos años, ¿no? Casi paralela a las FARC. Obviamente la fuerza más principal en Colombia es las FARC, ¿no? Pero sin embargo tampoco ellos deciden de poner las armas, ¿no? De modo que la intención que tienen, obviamente, el sueño lejano que tienen, obviamente, es llegar al poder, ¿no? Parece que eso va a ser imposible, ¿no? Pero siguen operando porque tienen financiamiento. ¿Tienen alguna intención o han tenido en algún momento de incursionar en política, como ha pretendido en su momento aquí Sendero Luminoso? Todo grupo alzado en armas siempre tiene esa intención, ¿no? De aliarse con el tiempo, de expandirse, de tener el control mayoritario. Y en el caso de las FARC, obviamente, eso casi en una región importante está logrando, ¿no? Pero soñar de que ellos puedan triunfar, creo que eso va a ser imposible, ¿no? El mundo está cambiando y no creo que tendrían esa posibilidad. Sin embargo, van a continuar operando, ¿no? Pedro Yaranga, ¿qué opinión tienes respecto a este anuncio que ha causado contrariedad en el gobierno del Perú y en la sociedad peruana y en el gobierno regional del Cusco, por ejemplo, de que la embajadora de los Estados Unidos, autorizada por su gobierno, ha dado a conocer un comunicado para los estadounidenses, potencialmente turistas que tienen preparado venir al Perú, para que tomen sus precauciones? No, no les prohíben venir, simplemente les recomiendan tomar precauciones. A las autoridades. No, y a los propios turistas, porque el comunicado dice, ¿no?, para que tengan sus precauciones, y la propia embajadora salió a aclarar que no es que se prohíbe al turista, sino que tomen precauciones de tener cuidado en visitar el destino más importante turístico de nuestro país, Machu Picchu, y porque hay un riesgo de eventuales secuestros. ¿Tú tenías información, tienes información de si los Quispe Palomino, que ya están actuando en la zona de la convención, en el Cusco, tendrían ese propósito, según la información de que habría trascendido algunos
algunas comunicaciones de estos grupos terroristas? Yo terminaría descartando eso realmente actualmente, ¿no? Porque no es el modus operandi que hacen de este grupo que está en gran parte de la selva del Brain. Lo que más o menos se especula es que obviamente hubo alguna interceptación de la comunicación de estos entre Gabriel, Raúl y también algún otro jefe importante de intentar expandir sus fuerzas hacia la zona, hacia la selva del Cusco, pero no así directamente a secuestrar turistas, esas cosas, no, más yo diría que más bien atentados contra el gas de Camisea, ¿no? En el ducto que va el ducto Camisea, y no así directamente hacia el Cusco, no han llegado ellos, creo que tampoco tienen la pretensión de llegar a intentar secuestrar a turistas, ¿no? Ahora, en el tratamiento que le dieron ellos en su momento a esta información que tenían de carácter reservado o en secreto, estuvo bien que directamente el gobierno instruya a su embajador en nuestro país a que, o mejor dicho, haga la advertencia correspondiente a los ciudadanos norteamericanos de no venir al Perú e instruya a la embajadora para dar esta información aquí en nuestro país, cuando pudo haber sido antes de repente una conversación interna entre los representantes de cada gobierno para alertar sobre esta información que tenían y no llegar al punto de directamente avisar y asustar prácticamente a los turistas, ¿no? Me parece bastante preocupante, ¿no? Esta información, debido a que anteriormente también han habido interceptaciones, ¿no? Hay que informar a la población de que, por ejemplo, la policía antidrogas intercepta, obviamente con conocimiento del Ministerio Público y del juez, y de esto tiene que rendir cada cierto tiempo, y de eso conoce, ¿no? Conoce el gobierno peruano, conoce las fuerzas especiales. ¿Y por qué no lo hicieron más antes? Que si había una directa amenaza, por ejemplo, de atentar en la selva del Cusco. Y ahora, es más, estamos en época de lluvia y todos sabemos que en época de lluvia baja el flujo turístico hacia Machu Picchu porque saben que llueve. Solamente de aquellos turistas que obviamente quieren comprobar cómo llueve, cómo se vive en la sierra en plena lluvia, en fin. Pero de hecho que baja, ¿no? Y en cuanto a autoridades, igualmente, no hay mucha visita de ninguna parte del mundo, porque saben que diciembre hasta marzo es de continua lluvia en el Perú. Pedro, yo te conozco, obviamente que soy tu mayor. Sí, obviamente. Pero sí. te conozco que tú estás en este tema del narcotráfico en el tiempo que a nosotros, tú recordás, nos decían senderólogos, ¿no? Así es. Esa clase ahí de que nos decían, ahí vienen senderólogos, ¿no? Pero el análisis de lo que ha venido ocurriendo en nuestro país a propósito del tema de la violencia terrorista, su alianza con el narcotráfico, es un asunto que lo venimos pues no solo discutiendo con amplitud desde el más o menos desde el 80, de mayo del 80. Claro. Digamos del 80 que surge este fenómeno terrible de una violencia intestina desenfrenada, ¿no? Empezando colgando perros en la Plaza San Martín, pero que luego se deriva en masacres como la de Lucanamarca o lo de Uchurajay y todas estas cosas. ¿A ti qué te lleva a la reflexión? ¿Tú crees que han pasado ya tantos años, Pedro, más de 30 años? Sí, pues, más de 32 todos los líderes años de este terrorismo están metidos en la cárcel. ¿Algún día podemos decir que estos remanentes de Quispe Palomino van a estar ya capturados? Yo no hablo de exterminio porque no me gusta usar las palabras del holocausto, exterminar, ¿no? Eso me parece fatal, pero detenidos, ya presos, y si alguno enfrenta a la autoridad, de pronto terminan fallecidos, pero digamos, algún día, de acá a corto plazo, ¿ves cambios notorios en la política en el Brain, por ejemplo? Yo creo que en la medida en que se continúe fortaleciendo ya este grupo especializado que está trabajando, porque lo que tenemos falencias nosotros no es tanto en inteligencia, sino en operación en tierra. Entonces, el año pasado, por ejemplo, tranquilamente hubiéramos terminado caminando, por lo menos capturando a unos 2 cabecillas. No se ha podido debido a que hubo serias fallas en operación en tierra. Hay un grupo especializado que ya está trabajando. En la medida en que este grupo especializado continúe y tenga el apoyo logístico necesario, yo creo que sí podríamos a lo mejor este año tener algún éxito. Bien, ahora ese trabajo que se viene realizando obviamente va a dar sus frutos en algún momento, ¿no es cierto? Y esperemos que sea así también. Creo que hay mucha preocupación en ese sentido y todos esperamos que se logren resultados positivos.
Claro, no. Lo que pasa es que el territorio que ellos tienen bajo el control, que no es la población civil, que no es la ciudad, o sea, alguien habla, por ejemplo, dice estoy en El Bra, estoy en Pichari, estoy en Sibia, estoy en San Francisco. Esas zonas es como estar en San Isidro, Miraflores, allí no hay nada, ¿no? Lo que ellos hacen es desplazarse por zonas bastante alejadas y alejadas de la misma población. Por ejemplo, cuando se habla de Vizcatán, dicen, pues bueno, ¿sabe qué? En algún momento dijeron, ya cercamos Vizcatán. Pero ¿cuál cercar? Vizcatán no es un cerro, no es dos cerros, son zonas interminables, ¿no? Donde no hay ni siquiera población. Entonces, Entonces, el tema del Brain, por ejemplo, como si ya se habla poco, hay poca información al respecto, ¿se está controlando? ¿El gobierno, digamos, está actuando satisfactoriamente en estos lugares con los planes? lo que se hizo es estratégicamente replegar, por ejemplo, las otras bases que estaban en diversas zonas, por ejemplo, adyacentes a Vizcatán. ¿Para qué? Para evitar que hayan mayores ataques, ¿no? Que me parece bien. Y lo otro, se está intentando fortalecer este grupo especializado, ¿no? Este grupo especializado que está haciendo bastante importante trabajo de inteligencia, pero en esta época también, pues siempre la lluvia siempre no es bueno, por ¿no? ejemplo, Conspira, para hacer operativos, ¿no? Ni para que el grupo Factor alzado en tiempo. armas tampoco haga acciones, ¿no? Por eso es que, al parecer de que también están replegados en alguna zona del Brain. Quería preguntarte, tú que estás muy cerca de todos estos operativos, que tienes información, que tienes buenas fuentes informativas, que es lo valioso de un periodista, tener buenas fuentes. Te pregunto si de alguna u otra manera tú has tenido información sobre este famoso entrenamiento israelí, ¿no? Que ha generado un contrato, pues que finalmente es un escándalo, ¿no? 40 millones de soles, cuando en la formación de lo de ejército al año, para todo el ejército, el presupuesto es de 25 millones de soles, así es. pero solo para este grupo le han pagado 40 millones para unas semanas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo? No hay proporción, ¿no? Si para todo el ejército se gastan 28 millones, ¿cómo le pagan a estos que vienen, que prácticamente han venido de turistas? Porque de acuerdo a la información que se ha dado, estos venían inclusive jóvenes inexpertos, que para muchos oficiales del ejército peruano es una vergüenza, ¿no? Es decir, sentirse que un israelí, probablemente un reservista Claro. de Israel, venía a enseñarles el disparo de tiro en selva y cosas por el estilo, y decía, oye, pues esto no tienen selva en Israel, que vienen a enseñarnos de operaciones de selva. Entonces generó un montón de protestas en su momento, pero parece que políticamente durante el gobierno de Alan García no se quiso tocar el tema. Hoy ha brotado con la denuncia de la Contraloría. ¿Tú qué sabías de eso? En el 2009, porque el contrato es de 8 meses, ¿no? Sí, pues. Yo estaba en Pichari hablando, recuerdo que también 2 o 3 veces conversé con el mismo general Contreras, porque habían ya quejas ya de parte de los mismos comandos, porque ellos decían, ¿por qué estos vienen a entrenarnos, a pretender enseñarnos cuando Israel es un desierto y nosotros estamos en selva? Y algunos comandos me decían que pretendían ellos, dice los jóvenes, o algunos de ellos dice que eran unos 2 o 3 mayores, entonces a decirles de que expongan ellos y que les entreguen toda la investigación que han hecho hasta ahora, ¿no? Y ellos decían, como si eso nos ha costado nuestro sacrificio, entonces ¿cómo vamos a entregarle a estos señores que vienen de noche a la mañana a pretender capacitarnos? Y estuvieron al parecer menos de un mes en el BRAE porque se enfermaron, les daba una serie de, incluso 2 de ellos ya estaban con gripe avanzada y no resistían a las condiciones de la selva. Y que más bien, según me contó un teniente, que estos llegaban y más estaban preocupados en a qué hora terminaba en esos primeros días nada más, ¿no? El entrenamiento para irse al hotel, que se llevaba en el lugar, o al lugar donde lo habían destinado, y como decía él, cuando estaban en el campo estaban con una vestimenta, digamos, deportiva, ¿no? Pero cuando se iban, olían a Chanel, a Paco Rabanne y todo lo demás. Es que realmente ese tipo de, cuando tú vienes a un centro de operaciones de combate, no vas a venir pues perfumado, pues, ¿no es cierto? Por supuesto. Tienes que venir oliendo probablemente hasta estiércol. Así es. A saber. Es más, la permanencia que ellos hicieron fue solamente en el cuartel principal, que es Pichari, ¿no? Pero no así el desplazamiento, por ejemplo, en esos momentos pues había más de 20 bases militares. No se ha hecho ni siquiera el reconocimiento de las bases militares, ni menos el ambiente en las condiciones como operaban, ¿no? Por ejemplo, parece que al parecer tampoco se enteraron, por ejemplo, cómo es que este grupo subversivo terrorista Sendero Luminoso hace las acciones en la selva. Entonces, eso es un principio elemental para alguien que trabaja en seguridad, ¿no? Conocer al enemigo, conocer a sí mismo, principio Sun Tzu.
Entonces, si esos señores no conocían, entonces, ¿qué cosa más iban a enseñar? Es más, un ex general dijo de que él había ido personalmente a Colombia a saber cómo es que ellos habían tenido avance importante y le dijeron, hemos tenido asesoramiento israelí. ¿Y por qué no contrataron a los colombianos que sí tienen una selva similar al nuestro? Una cosa, es decir, y para no creerlo, ¿no? Lo que me llama la atención, Alberto, y creo que en esto coincidimos, es cuando ellos le piden información a los militares. A los militares. Ellos querían, digamos, de alguna manera ganarse indulgencias con averías ajenas. Iban a presentar ese trabajo como trabajo de ellos. Para justificar. O sea, felizmente no se lo entregaron, ¿no? Algunos me parece que se entregaron, pero otros se negaron, ¿no? Yo creo que se tienen que investigar a fondo. Sí. Y si tienen que devolver la plata, bueno, va a ser difícil que la devuelvan, ¿no? Porque este ya arrancó hace rato. Y encima todo parece indicar que ha habido también una intervención directa o indirecta, no lo sabemos, de Hernán Garrido Leca, el exministro de Salud, que parece que está de alguna manera involucrado en este acercamiento con esta empresa. 40 millones cuando nuestros soldados ahí, con 40 millones tenían que darle pues las mejores condiciones para nuestro combatiente, que venir pues reservistas israelíes que no tienen selva, que nunca han pisado un escenario para hacer capacitación. Entonces, la verdad, además, un aporte importante, por ejemplo, habría que hacer por ahí. En el 2009 no se ha formado ningún grupo especializado. El 2010 y el 2011 un grupo de la policía se reúnen y recién empiezan a formar este grupo especializado que hasta ahora tiene bastante éxito y es un grupo bastante reducido. Porque de contar con grupos especializados, porque de acuerdo al contrato tenían que formar ellos 13 grupos especializados. No se hubiera vivido lo que hemos vivido en el caso del Cusco, en la operación. Intentaron improvisar grupo de fuerzas especiales y en la práctica lo que hicieron es morir en la selva alta. ¿Dónde estaba ese grupo especial si es que los israelíes formaron? Sí, pues efectivamente. No, además los testimonios de muchos oficiales y personal del Ejército, de la Marina, que lo han puesto en blanco y negro, que se han quejado, y eso ha contribuido justamente a que la Contraloría General de la República tuviera una intervención directa para investigar, pero con lo que han encontrado además doble documentación, con el propio general Contreras apareciendo como promotor de la empresa, o sea, registrando a la empresa él mismo, es una cosa ya sinceramente... La carta de garantía, por ejemplo, es un escándalo. ¿No? O sea, él sencillamente tenía que haberse limitado a que se presente la oferta de ese tipo de servicio y someterla a una prueba o por lo menos a un análisis, pero ya todo estaba bien, todo estaba perfecto y las cosas no son así. Yo creo que en eso hay que tener el suficiente cuidado y gracias que se ha dado ya este escenario de sancionar drásticamente. En cualquier momento vamos a recibir la señal de TV Perú para enlazarnos con ellos. Justamente estamos nosotros en nuestra agenda muy preocupados por el tema de las inundaciones, de las lluvias torrenciales. Tú que vienes de Ayacucho, ¿hay mucha lluvia, no? Esta época es bastante lluvia. Yo estuve hace más de 2 semanas por el aniversario de los mártires de Uchurajay, y hice la caminata, ¿no? Desde Tocto, que está en las alturas de Tambo, a 4.600 más o menos. Sí. De ahí tuvimos que subir hacia 4.700. ¿Se ha repoblado Uchurajay, no? Sí, pues ya se ha repoblado, ya está el nuevo pueblo de Uchurajay, más o menos una caminata de 8 a 9 horas, ¿no? Sí, pues efectivamente. ¿Cuántos años tenías tú cuando ocurrió lo de Uchurajay? No, todavía no había ejercido periodismo yo. Todavía no. Joven, todavía. ¿Cierto? Muy joven, claro. Bien, este es parte de nuestra agenda, la preocupación sobre lo que viene aconteciendo en el Cusco. De acuerdo a Defensa Civil, son 32 personas fallecidas desde noviembre hasta la fecha como consecuencia de las lluvias torrenciales que han venido precipitándose sobre Cusco, Arequipa y toda la región sur de nuestro país. Yo creo que en eso hay que estar solidarios. El gobierno ya ha dispuesto medidas importantes para que llegue la provisión de alimentos a muchos de los pueblos. Ayer en la televisión mostraba justamente eso. La forma de noticias, nos trasladamos hasta Radio Nacional para conversar en inicio de semana con don Alberto Cuquín. Don Alberto, muy buenos días. Y Augusto Vázquez, quien veo ya retoma la conducción también. Muy buenos días. Muy buenos días, Jennifer. Olinda, como siempre, ustedes están contentas con esa sonrisa que nos ayuda a sentir más las cosas positivas en nuestro país. Efectivamente, tenemos una agenda interesante y hemos seguido muy de cerca. Acaban de ustedes dar reporte de Defensa Civil. Nos preocupa
obviamente lo que está ocurriendo en el Cusco, en Arequipa. Sé que el gobierno ya tomó medidas, ayer mismo nos enterábamos de que han tomado medidas desde el momento mismo en que se iniciaron estas lluvias, con mucha fuerza. Justamente aquí nos contaba su testimonio Pedro Yaranga, que como ustedes saben es un experto en temas de terrorismo y narcotráfico. Con él estábamos conversando cuando ustedes han ingresado con la señal de la plataforma de noticias, y las lluvias son intensas, aún continúan. Hay más de 32 personas fallecidas, varios desaparecidos, y todas las cifras que ustedes precisamente han entregado. En el plano nacional, el tema, en el plano, digamos, de la capital, la revocatoria, también nos está a un mes de la consulta popular, igualmente el escenario internacional, el triunfo del presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el retorno del presidente Hugo Chávez a su país luego de casi 2 meses o un poco más en Cuba. Esta es más o menos nuestra agenda, que las vamos a compartir con ustedes. Olinda, Jennifer. Así es, don Alberto. Nosotros también vamos a desarrollar interesantes entrevistas esta mañana de coyuntura. En tan solo algunos minutos vamos a tener pues al presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso a propósito de esta nueva ley, de esta nueva normativa que busca pues trabajar en favor de las personas con discapacidad en el país, Olinda. Así es, don Alberto. Vamos a desarrollar esa información para que nos amplíe los detalles de esta importante norma que incluye a las personas con discapacidad. Básicamente también tenemos otra cosa interesantísima a propósito, ¿no?, del Plan Esperanza. Usted ya lo conoce muy bien. Este programa que busca que las personas pues que lamentablemente se ven afectadas por un cáncer, y en especial los pequeños que atraviesan un cuadro de leucemia, también puedan ver mejoradas sus esperanzas de vida con viajes al extranjero, al Jackson Memorial Hospital. Tenemos un informe especialísimo al respecto, a propósito que se va a dar ya la primera operación, y también vamos a estar pues con el director del INEN, ¿no?, del CIS, del Seguro Integral de Salud, para que nos hablen de esta primera operación que se va a dar dentro de poco. Qué bueno, estaremos atentos a esa agenda interesantísima de TV Perú, compartida con nosotros obviamente a través de la señal de Radio Nacional, y en cualquier momento nos enlazaremos para seguir conociendo las informaciones nacionales e internacionales. Que tengan un buen día ambas, muchas gracias. Gracias, don Alberto, a gusto. Nuestro saludo también al doctor Yaranga. Ahora sí, nos toca hacer un corte hoy. Muy bien. Pedro, para terminar la entrevista contigo a nivel nacional, a través de Nacional, tu voz en la radio. Entonces, ¿consideras que tarde o temprano estos terroristas van a ser derrotados? Este grupo pequeño, en la medida en que se dé apoyo a este grupo especializado, yo creo que sí, es posible, ¿no? Capturando por lo menos 4 o 5, abatiendo 4 o 5 mandos importantes, yo creo que sí, se va a poder derrotar, ¿no? Oye, qué cinismo la de Artemio, ¿no? ¿La has escuchado en las declaraciones? Que no ajusticiaba a la gente, no que luchaba contra el narcotráfico, sí, pues, cuando en realidad pues sabemos de que Artemio desde el año 84 por encargo expreso de Guzmán ingresó porque tenían problemas en el financiamiento, ya se les estaba acabando. Estaban haciendo continuas incursiones a las comunidades campesinas, y no hay que olvidarnos que de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, el 70% de las víctimas eran campesinos y campesinos pobres. Acompáñanos un momento para dar a conocer los titulares de los diarios de circulación nacional. Tenemos que despedir a Pedro Yaranga. Gracias, Pedro, por haber venido. Tú vienes regularmente de Ayacucho vía Libertadores. Vía Libertadores, pero en estas épocas, a veces, ¿no? Poquísimas veces, pero no siempre a veces, pero caminando, andas recorriendo todo el Brain. Bueno, la carretera es hermosa también, ¿no? Sí, aunque en partes tiene algunas fallas. Así es, la carretera, por ejemplo, al Valle del Monzón, a Tingo María, esa carretera es hermosísima. Así es. Los narcos están perdiendo plata, dicen, en el Monzón. Me parece que los cocaleros más bien están tomando un poco ya de conciencia. Si es que se masifica el cacao orgánico aromático, el mejor cacao aromático del mundo, tanto el Valle del Monzón como también lo están haciendo en Tocache, esa va a ser la solución, esa es la esperanza. Y el cuidado del medio ambiente sobre todo. En tu tierra a esta hora que te están poniendo una música yacuchana. La papa nativa. La papa nativa, pero esta época, a esta hora de la mañana, cuando son 8:15 y te tienes que comer algo, vas al mercado de Ayacucho, ¿no es cierto? Hay de todo, la chapla, la riquísima chapla, ¿no? ¿Qué más se puede? La gente allá suele comer los chicharrones, que también están listas a estas alturas, los jugos, que son las frutas frescas. Todos los cerditos que hay allá
en Ayacucho son con certificado de buena conducta, ¿no es cierto? Buena conducta y sobre todo mucho más aromático, ¿no? Claro. ¿No? Sin antecedentes policiales. Porque acá en Lima, los chanchitos que andan por ahí por los basurales no ¿Y tienen... la puca picante cómo es? Bueno, el puca picante más es para mediodía, pero hasta ahora puede ser un hapchi. ¿Usted sabe qué es hapchi? No. Hapchi es la mezcla del quesillo con un poco de verdura y leche. No, es guiso. como guiso y eso se come con la papa nativa, ¿no? Ah, qué rico. Y es el pan como la serrano, papa, ahí. el pan serrano obviamente, ¿no? Queso fresco, ¿no? Yo prefiero la chapla. La chapla, que es linda, ¿no? Que es, pues hay un poco de machismo en Ayacucho, dicen que la chapla se parece a la mujer. Bueno, son cosas ya... Sí. ¿Por lo rico o por lo... No, lo que pasa es que es que me van a tildar mal si es que digo el significado de eso. No, Este es un horario... interno. Pero es comida sana sobre todo, ¿no? Y felicitaciones a muchas comunidades campesinas que últimamente he visto de que están intentando, por ejemplo, sembrar la papa nativa. Y eso es orgánica, importante. Importante. Eso es lo que falta hacer en la selva, don Alberto, lo que falta es sensibilizar a la misma población para que cuide el agua, el medio ambiente, la contaminación, menos insecticidas, fungicidas, pesticidas, porque eso es mortal. Sí, pues, Entonces, poco a poco hay que ir cambiando. Muy bien, Pedro Yaranga no solo es un conocedor de los temas sobre el narcotráfico, el problema de la violencia terrorista y todo lo demás, sino que tiene un conocimiento de la realidad socioeconómica de la región de la que él proviene, pero como Ayacucho está en todo este trapecio andino, que es tan valiosísimo estratégicamente para muchas comunidades, él sabe perfectamente que mientras más apoyo y presencia del Estado se dé en esas zonas, el desarrollo será más eficaz y es más, insisto, todas estas alternativas que surgen de radicalismos automáticamente se neutralizan, ¿no es cierto?, cuando hay desarrollo y cuando hay porvenir, cuando hay progreso, cuando hay bienestar, que son palabras claves para un desarrollo sostenido. Y ojalá que así ocurra. Gracias, Pedro, por tu presencia en Radio Nacional, siempre como un valioso interlocutor y que nos mantiene al día de lo que viene aconteciendo en la región de la que tú perteneces. Igualmente también. Pedro Muchísimas Yaranga, gracias. un reconocido investigador y periodista, estuvo con nosotros y lo despedimos con música de su tierra.